Buenas tardes a todas, bienvenidas a esta actividad del día de hoy. Vamos a tener el gusto de escuchar la presentación de nuestras compañeras, la doctora Aguirre Ampie y la doctora Teyocar. Ellas han preparado ya sus casos clínicos. Todo el grupo me ha enviado ya sus casos clínicos. En realidad, pues en general, en términos generales, están muy bien. La dinámica de trabajo va a continuar siendo la que ya conocemos, la que ya hemos utilizado en sesiones previas. Y pues ahora, respetuosamente, le voy a pedir a la doctora Aguirre Ampie, quien ya tuvo a bien presentar su pantalla, que inicie con su presentación. Por favor, adelante, doctora Aguirre. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos, compañeras y doctor. Y solo quiero preguntar si se mira bien mi pantalla, porque de mi lado dice que tengo un efecto espejo. Aquí se ve bien, doctora. Aquí perfecto. se ve bien, y se escucha bien también. Muchas gracias. Bien, entonces el día de hoy tengo el gusto de presentarles un caso de pielonefritis. Bueno, como datos generales, la paciente es de nombre Yolanda Miranda, Madrid, ¿verdad? Femenina, de 60 años de edad, soltera, católica, de la zona 10 de Misco, profesión, pues ninguna, ocupación es ama de casa, es analfabeta, ¿verdad? Y asiste pues a la urgencia con su hija. Pues su motivo de consulta es un dolor lumbar de una semana de evolución, ¿verdad? Bueno, a la historia de la enfermedad, la hija de la paciente refiere que hace un mes la paciente inicia con disuria, poliaquiuria, a lo que no prestan atención. Posteriormente inicia con un dolor intenso en región suprapúbica de intensidad 9-10 que irradia a la espalda. Consultan con un médico privado quien brinda tratamiento sintomático, que es cefixima 400 miligramos vía oral por 5 días de manera ambulatoria. Y recomienda realizar un ultrasonido renal y abdominal inferior, y se lo hicieron, y este reporta pielonefritis izquierda, cistitis moderada y síndrome de intestino irritable. Con este resultado, pues la paciente consulta, y ya a este punto se asocia con exacerbación de dolor localizado en fosa renal derecha, que es urgente y pues no alivia. Espérese. Ahí, pare ahí. A ver, yo tengo aquí algunos comentarios y tal vez una pregunta. Es una paciente que consulta con un cuadro bastante característico que sugiere un proceso irritativo a nivel de vías urinarias. Aquí hay síntomas muy claros de disuria y poliaquiuria. Y cuando tenemos eso hay que considerar que el paciente pues definitivamente tenga un proceso de infección tracto urinario. El dolor intenso, severo, en la región que se expresa y que se irradia a la espalda, pues también sugiere que esta infección de tracto urinario no es una infección sencilla o común y corriente de vías urinarias bajas, sino es una situación ya más seria, que puede incluso comprometer el estado general de la paciente. Aquí tal vez lo que me llama más la atención es lo que reporta el ultrasonido. Sobre todo esto que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable. A ver, pregunta para la doctora Aguirre Ampie, ya que lo puso acá. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable? ¿Cómo hago yo para decirle a un paciente, mire, usted tiene intestino irritable? Bueno, en síndrome de intestino irritable podríamos ya ver manifestaciones como diarrea, ¿no? Osmóticas. Bueno, puede haber diarrea, puede haber otras cosas. O sea, ¿cómo hago yo para decirle a un paciente? Su manifestación debería ser más de la fosa izquierda, ¿no? No necesariamente. Existen una serie de criterios para poder decirle a un paciente que tiene intestino irritable. De hecho, hay una parte de nuestro currículo, nuestra guía académica, que tiene que ver con intestino irritable. No vamos a dar la clase, digamos, como una sesión sincrónica. Hay una clase grabada en el canal sobre síndrome de intestino irritable que dio el doctor Luis Querés hace ya 1 año y medio más o menos, y tenemos otras que hemos dado nosotros. Pero quiero que recuerden esto, o sea, el diagnóstico no se establece con un ultrasonido. O
O sea, a mí no me puede decir el radiólogo, mire, tiene intestino irritable su paciente, como porque le hizo un ultrasonido y le vio los intestinos ahí irritados. O sea, eso es imposible. La forma de hacer el diagnóstico de intestino irritable es a través de un proceso de descarte. O sea, yo tengo que hacer un diagnóstico por exclusión. No puedo decirle de primas a primera a un paciente que tiene intestino irritable sin descartar procesos de tipo inflamatorio, de tipo irritativo, de tipo infeccioso, que puedan simular esos mismos síntomas. Les voy a poner un ejemplo diferente, pero que tiene el mismo principio. La causa principal, la causa número uno, bueno, les voy a poner el ejemplo, pero le voy a preguntar aquí a la doctora Marinibia. A ver, doctora Marinibia, ¿está por ahí? Sí. Bueno, le pregunto, ¿cuál es la causa principal en el mundo de amenorrea secundaria, doctora Marinibia? ¿Anda por ahí o solo se quedó con el celular en la sesión? Oye, ya solo estamos, solo tres, ya estamos menos. A ver, doctora Gatica Pérez, doctora Marielo Gatica, tal vez usted sí está por ahí atenta. Sí, doctor. Tal vez amenorrea, ¿verdad? La causa principal en el mundo de amenorrea secundaria, ¿cuál es? El embarazo. No, bueno, sí podría ser, pero la causa no fisiológica, digamos, o patológica de amenorrea secundaria. La causa principal es el famoso síndrome de ovario poliquístico, doctora. Entonces, hay criterios para decirle a una paciente que tiene ovario poliquístico. Y tampoco porque una paciente de amenorrea, yo de una vez le voy a decir, mire, usted tiene ovario poliquístico. Puede ser que tenga embarazo, como dice la doctora, o sea, también puede ser esto. Pero entonces el diagnóstico de ovario poliquístico yo lo hago por descarte. Tengo que efectuar una serie de evaluaciones clínicas y de laboratorio que me permitan confirmar que la paciente no tiene otras condiciones que puedan parecerse al síndrome de ovario poliquístico y que necesiten un tratamiento un poco diferente. En este caso, con el intestino irritable pasa lo mismo. Ustedes lo primero que tienen que hacer es establecer el diagnóstico clínico. Lo principal es la presencia de dolor abdominal recurrente. Pero fíjense, pues, aún asumiendo que el radiólogo que le hizo el ultrasonido a nuestra paciente haya sido muy acucioso y le tomó una historia y todo, la paciente no tiene dolor o historia de dolor recurrente crónico. Tiene un dolor que lleva 2 semanas de evolución. Y el dolor tampoco es un dolor que sugiera intestino irritable. El dolor debe presentarse en caso de intestino irritable por lo menos un día a la semana y tiene que asociarse a alguna de estas situaciones. Por ejemplo, que se asocia a la defecación. O sea, el paciente tiene dolor y va y defeca. O puede estar asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones, que es lo que decíamos hace un rato con la doctora. Puede ser que tenga estreñimiento, puede ser que tenga diarrea, pero el paciente tiene que tener esa relación establecer esa asociación entre lo que está sintiendo dolor y las alteraciones de la motilidad gastrointestinal, sea con diarrea, sea con la defecación, sea con estreñimiento. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque al final de cuentas hay situaciones que pudieran parecer intestino irritable y que no lo son. Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con situaciones de tipo alérgico intestinal, o sea, alergias intestinales, alergia al gluten, enfermedad celíaca, incluso algunas de las causas que comentamos ya en alguna de las sesiones de casos clínicos con diarrea crónica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tuberculosis miliar y que el paciente tenía también compromiso intestinal? Ese tipo de situaciones son las que uno podría tener ahí como elementos que desvíen el diagnóstico. Y uno viene y le dice solo, bueno, solo tiene intestino irritable, pero realmente no lo tiene otras cosas. Muy bien, entonces quiero que quede eso bien claro, doctores y doctoras, que todas son doctoras. Muy bien. Lo otro que llama la atención es que el tratamiento que le estableció el doctor se lo dejó, o sea, le dejó tratamiento con cefixime. ¿Qué opina usted, doctora Aguirre, de ese esquema inicial de tratamiento antibiótico para una paciente con una infección de tracto urinario?
Yo pienso que está bien. De hecho, estaba leyendo pues los protocolos que se utilizan, pero cefixima se usa para una pielonefritis aguda no complicada, y más adelante vamos a ver que nuestra paciente presenta criterios de complicación. Entonces Magnífico. Sí. asumo que por eso no... Sí, efectivamente, miren, pues otra, oye, ya que nos vamos a ir como adelantando o haciendo spoiler, como le dicen, Sí. fíjense que cuando ustedes tengan pacientes que sospechen que tiene pielonefritis, aunque las miren muy estables, mejor las ingresan al hospital para aliviarles los síntomas, aliviar la fiebre, aliviar el dolor con medicamentos intravenosos, para hidratarlas y para iniciar el antibiótico, pero parenteral. O sea, una pielonefritis, incluso aunque no fuera complicada, es un poquito riesgoso tratarla de forma ambulatoria. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes pues no quieren ir al hospital. Eso es bien frecuente. E incluso los pacientes se automedican. Existe una ley en Guatemala, y ahorita me recordé porque hoy en la mañana justamente vi una paciente en la clínica que me dice: doctor, es que padezco mucho de infección urinaria. Me dice, desde noviembre, que sí, que no, que mire, que me ardía al orinar, me duele el vientre. Bueno, y vamos a ver su examen de orina, ¿no? O sea, se hizo un examen de orina en noviembre y cuando lo veo estaba normal. Entonces, mire, usted no tenía infección urinaria. Pero resulta que la señora, ¿saben hasta por qué estaba tomando cefadroxilo? Ella va a la farmacia y el de la farmacia dice: tenga su cefadroxilo, les. La señora tomaba ha estado tomando cefadroxilo cuando siente que como que se le hinchan los pies y le duele el bajo vientre. Imagínense, o sea, la paciente, no sé, y ella piensa que sí le ayuda, o sea, siente como que mejora, pero obviamente no tiene ninguna indicación de estar tomando ese antibiótico. La cefixime, aunque sí tiene un buen espectro de acción para pacientes con infecciones de tracto urinario, como les comentaba, es un poco riesgoso, un poco arriesgado como clínico tomar la decisión de tratar una pielonefritis de manera ambulatoria, por muy estable que se mire la paciente. Es mejor, como les decía, ingresar a la paciente, aliviarla, hidratarla, e incluso, aunque el paciente no quiere ingresarse en un hospital, pues hay que dejar documentado en su expediente que ustedes le dieron la indicación de ingreso, le dieron las indicaciones claras, precisas de lo que tenía que hacer, y que a pesar de eso el paciente no quiere. Entonces ya ustedes lo manejan de otra forma, pues, pero tienen que dejar documentado todo eso en su, ya sea expediente del hospital o en su expediente clínico de la clínica, porque si no, pues después puede haber algún problema de índole legal. Yo lo he visto de todo aquí en esta profesión. De repente la paciente dice: ay, no, la doctora no me dio nada y yo me fui a mi casa, me compliqué. O mire, hasta se murió. Hay pacientes que llegan sépticos al hospital. Y entonces, si ustedes tienen bien documentado todo, también eso les ayuda a poder establecer cuál fue su plan de acción. Entonces, yo pensaría que es más prudente, en este caso en particular, doctora Aguirre, haber ingresado a la paciente. Bueno, sigamos con su caso, doctora, gracias. Sí, doctor, estoy de acuerdo también por la edad de la paciente y bueno, otro spoiler, ella es diabética y bueno, ahí vamos a ver otras cuestiones. Entonces, sigo. Como antecedente patológico, pues familiar madre hipertensa, ella tiene un diagnóstico de hipertensión arterial, pero no recuerda ni dónde, ni cuándo, ni qué tratamiento le dieron, o sea, no estaba tomando tratamiento. Quirúrgico, traumático, alérgico, ginecobstétrico, no refiere ninguno, ni vicio ni manía. Patológico, ambas, madre e hija, solo refieren 3 dosis de AstraZeneca, de ahí nada más. Su alimentación: come 3 veces al día, no balanceada con predominio de carbohidrato hídrico, 6 vasos de agua al día. En sus hábitos: micción 5 veces al día, defecación 1 vez al día y sueño 6 horas. Ginecobstétrico: 2 gestas, 2 partos, 2 hijos vivos, 1 aborto, y según ella su última fecha de regla fue a los 39 años. Ok. Solo fíjese, doctora, que aquí con lo que usted nos comentó en la diapositiva anterior, e incluso ahí descartaríamos lo del intestino irritable, pues la paciente defeca 1 vez al día y no refiere que tenga cólicos crónicos o alteraciones de la defecación. Es ahí descartadísimo ese diagnóstico también. Sigamos, doctora, gracias. Ok. Pues a su examen físico ella pesa 50 kilogramos, con TAE de 1.5 y índice de masa 22.2. Su presión arterial fue de 170,
frecuencia cardíaca de 59 latidos por minuto, levemente bradicárdica, frecuencia respiratoria 12, estaría bien, 37 de temperatura y saturación de 97%. Bueno, aquí realmente lo que más me llama la atención de su examen físico es en cuanto a tórax, ¿verdad? Su corazón rítmico y sincrónico, pero con su bradicardia y sin soplos audibles. Cabeza, cuello, pues todo era normal. En abdomen sí blando y depresible y con ruidos gastrointestinales presentes y normales en frecuencia e intensidad. Ahora, hay sí dolor a la palpación en región suprapúbica y los puntos ureterales bilaterales. No tiene signo de irritación peritoneal, pero tiene puño percusión positivo en fosa lumbar izquierda y derecha, o sea, bilateral. En sus extremidades llama la atención que la extremidad, el miembro inferior izquierdo menciona cambio de coloración por telangiectasias bilaterales sin edema y, bueno, neurológico conservado con un FOR de 16 puntos. Como diferencial se puede haber pensado, pienso también en una, ¿cómo se llama? Apendicitis, perdón, pero tiene Kernig negativo, Brudinski, bueno, y Babinski tiene negativo. No presenta signos, pues, para pensar en eso. Solo mire, esta parte que explicó no la entendí. O sea, que tienen que ver los signos de Kernig, Brudzinski y Babinski con apendicitis, dijo, ¿no? Sí, no, aparte, es que estaba pensando también, como ustedes habíamos pensado en el síndrome de colon irritable, había pensado como diagnóstico diferencial en apendicitis. Después solo seguí con que Kernig negativo. Pero mira, pues Kernig, sí, esos son signos de meningismo, ¿no? O de irritación meningia. Recordemos que eso es para otras cosas. Y la ausencia de los mismos, pues, evidencia que está normal. La apendicitis aguda puede comportarse de maneras muy atípicas también, porque lo característico es que el paciente empiece con dolor en el área epigastrio, que se irradia gradualmente hacia la fosa ilíaca derecha, se puede después generalizar, si se perfora, hay un periodo inicial de alivio del dolor, pero después, como hace peritonitis, pues ya hay algo en tabla, o sea, se va complicando el paciente, o puede incluso hacer un plastrón y palparse una masa, o sea, depende de la etapa en la etapa en la que uno esté viendo al paciente, de eso depende de qué se va a quejar. Cualquier dolor abdominal puede tener apendicitis, o sea, cualquiera, y cualquier tipo de evolución clínica. Hay un dicho por ahí que pues decían con más frecuencia antes, yo lo escuché de mis maestros hace mucho tiempo, y decían que el dolor abdominal es la tumba del internista. Decían, es como donde uno va a morir, pues realmente hay cosas que dan sorpresas realmente muy, muy fuertes. O sea, uno no se imagina que el paciente pueda tener X o Y, o el paciente no tiene un cuadro característico, cuesta mucho llegar a un diagnóstico. En la actualidad es un poquito menos frecuente tener ese problema porque uno cuenta con otros recursos, sobre todo de imagen. O sea, no solo el ultrasonido, sino uno puede hacer una tomografía con medio contraste único, con doble medio contraste, hay urotomografía, o sea, hay una serie de situaciones que le deben a uno, o le pueden a uno, bien solicitadas, orientar a qué es lo que está sucediendo. Es importante recordar esas ayudas diagnósticas, de hecho, o sea, pero también saber qué pedir y cómo interpretarlo, porque si pido un ultrasonido y yo solo veo el informe que me da alrededor, me tiene intestino irritable, entonces me voy a ir con la finta de eso y le voy a dejar, no sé, beberina o Rilatén o alguna cosa así al paciente y váyase a su casa y se va a complicar, ¿no? O sea, yo no puedo solo ver el informe del radiólogo, tengo que interpretar la prueba que estoy pidiendo de acuerdo al contexto clínico del paciente. Sigamos, doctora. Gracias, doctor. Sí, yo creo que hasta aquí, por la entrevista y el examen físico, pues ya podemos deducir algunas cosas y descartar otras, perdón. En cuanto a su listado de problemas, entonces, pues se le diagnostica una ITU complicada de pielonefritis o cistitis. Ya le voy a enseñar los exámenes de laboratorio, pero por examen de laboratorio muestra un trastorno electrolítico con una hipocalemia leve también. Muestra también una diabetes mellitus 2 no controlada, con una hiperglicemia simple
hipertensión arterial por antecedente, hipertrigliceridemia también. Este síndrome de colon irritable sería a descartar y telangiectasias en piernas bilaterales. Este sería su listado. Pues mire, lo del colon irritable no sería a descartar, sino yo lo descartaría, o sea, no tiene nada, a menos que la historia después cambie, o sea, que la paciente en el reinterrogatorio nos dijera otras cosas, pero hasta donde vamos, no existen elementos para pensar que tenga intestino irritable más que el informe del radiólogo, o sea, yo insisto mucho en eso, y no es que yo no confíe en los radiólogos, de hecho, confío en ellos, pues, pero no puedo yo dejarme guiar en mi impresión diagnóstica por lo que pone un radiólogo en un informe de ultrasonido, porque así no se hace el diagnóstico de intestino irritable. El diagnóstico es clínico y la paciente no se quejó en ningún momento de alteraciones de la defecación, de dolor recurrente y crónico que se asociara a estos problemas de la defecación o estreñimiento, no hay inicio de diarrea, o sea, lo que tiene es dolor abdominal de 15 días de evolución, muy característico de dolor de origen de vías urinarias y que ahora se está complicando. Mensaje importante aquí con esto. Toda paciente, sobre todo si es mujer, o sea, no digo que solo las mujeres, pero todo paciente con diabetes mellitus y dolor abdominal que tenga infección urinaria, por tranquilo que luzca el paciente, lo deben de monitorear de cerca, porque se puede complicar fácilmente. Aunque no amerite ingreso, porque el cuadro clínico no sugiera que tenga una pielonefritis, sino más bien una infección de tracto urinario inferior, que de hecho ese tema lo vamos a ver más adelante, las infecciones de tracto urinario. Aunque no pareciera tener una infección de vías superiores, el paciente con diabetes y dolor abdominal se puede complicar muy rápido. Y uno tiene que tener un buen plan educacional con ellos para que le notifiquen de inmediato si hay alguna variación en su evolución clínica, sobre todo si existiera fiebre persistente, si el dolor se incrementa en intensidad, si se asocia a vómitos, si tuviera deshidratación por diarrea o cualquier otra situación, el paciente lo debe notificar y de hecho debería de presentarse de inmediato a la emergencia de nuevo para reevaluación y también una reestructuración del manejo clínico. O sea, por muy estable que haya parecido el paciente al principio. Yo no estoy diciendo que todas las infecciones urinarias se tengan que ingresar. Yo lo que estoy diciendo es que los pacientes que tienen riesgo de complicarse, porque piensa uno que pueda tener una infección de vías superiores y sobre todo si son diabéticos, deberían de quedarse ingresados menos unas 48 horas para iniciar tratamiento, estabilizarlos, hidratarlos y luego ya irse a su casa con un manejo, digamos, más tranquilo o bueno, un manejo ambulatorio. Entonces aquí mucha precaución y yo sí le voy a pedir, doctora, que en la presentación que me va a enviar al correo electrónico me quite eso del intestino irritable, por favor, o a menos que usted me sustente el diagnóstico con otras cosas más adelante, pero hasta donde vamos eliminemos ese diagnóstico, o póngale ahí descartado, ¿ves? Eso sí lo podría poner. Está muy bien, doctor, gracias. Bueno, aquí les quería mostrar su resultado según urología. De hecho, color amarillo, de aspecto limpio de su orina, pero miramos 500 leucocitos, eritrocitos 250 y cuerpos cetónicos 15. Luego en su sedimento, eritrocitos 26 a 30. Y yo pienso y pregunto, doctor, que a este punto debería de haber haber reportado una hematuria, ¿verdad? Bueno, ahí sí, ahí tiene hematuria, tiene de 20 a 30 eritrocitos por campo. Pero no lo reporta cuando su entrevista. Bueno. Lo que pasa es que aquí solo tiene hematuria microscópica, aparte que tuviera hematuria macroscópica, pero los pacientes que tienen cistitis sí podrían reportar que tienen hematuria o que notaron la orina rosada. Ahora, con este nivel de eritrocitos probablemente no haya tenido cambios en la coloración de la orina a simple vista, o sea, macroscópicamente, pero sí, evidentemente están muy altos y los leucocitos pues tiene campos llenos ahí en el examen microscópico de la orina. Dice aquí también moco, regular cantidad. ¿Y qué más dice abajo? Que no alcanzo a leer, mi compu está muy chiquita. Bacterias abundantes. Abajo dice leucocitos en grumos, regular cantidad, eritrocitos en grumos escasos, parásitos no se observan, dice.
Bueno, este resultado del examen simple de orina o examen general de orina es un resultado que a uno le indica que hay inflamación. No solamente infección, sino que hay un proceso inflamatorio activo que está induciendo pues, los cambios que estamos viendo reflejados ahí, y hay muchas bacterias también. Sigamos, doctora. Ok, gracias. Esta es su hematología, ¿verdad? Pues que nos reporta una neutrofilia de 5.96, sus linfocitos están en 2.45 también elevados, ¿verdad? Sus monocitos en 0.42. ¿Qué más por aquí? Glóbulos rojos en 4.25. Y bueno, sí, eso. Luego, en su química, pues su glucosa estaba en 124.8. Ya por eso le ponen glucosa elevada o levemente elevada, bueno. Y su calcio está en 10.4. Los triglicéridos sí los tienen 242.9. Bueno, eso prácticamente. La lipasa en 60.4, transaminasa pirúvica en 39. Vamos a ver. Aquí al análisis de disfunción, pues... Espérame, regrésese ahí, regrésese ahí. Perdón. A la de laboratorios. Vamos a hacer un comentario aquí en relación a un parámetro de laboratorio que es lo del calcio. Fíjese que, vamos a ver aquí si lo puedo ver acá. Dice calcio 10.40, ¿correcto? Ahora, Sí. si usted se da cuenta, el rango normal para el laboratorio del Roosevelt es hasta 10.2. O sea, uno diría, bueno, tiene hipercalcemia. Está elevado el calcio, pero, siempre hay un pero. Cuando ustedes evalúen la calcemia de un paciente, tienen siempre que corregir ese nivel de calcio de acuerdo al nivel de albúmina que tenga medido en ese momento. Y este paciente tiene de albúmina 4.45, si no estoy mal, ¿va, doctora? Es correcto, 4.45. ¿Usted recuerda cómo se corrige o cómo se hace esa corrección de la calcemia de acuerdo al nivel de albúmina, no? Sí, doctor, la fórmula sería 4 menos la albúmina, eso por 0.8 y lo que nos da el calcio menos. Hagámoslo. Ahorita lo quiero. Deme un momentito. 10.4. Y de albúmina, 4.45. $10.04, corregido. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque fíjense que si realmente tuviera hipercalcemia, entonces uno debería de pensar que un factor de riesgo para esto de las infecciones urinarias pudiera ser litiasis urinaria o nefrolitiasis relacionada con hipercalcemia y con hipercalciuria crónica. Una de las principales causas para eso, y que incluso se da con más frecuencia en pacientes con diabetes, es el hiperparatiroidismo primario. Pero con este nivel de calcio no vamos a pensar que la paciente tenga hiperparatiroidismo, simplemente está normal. El fósforo está en 2.73, está en la parte baja de lo normal, que hasta 2.70 es lo normal. Y eso podría sugerir que tiene deficiencia de vitamina D la paciente. De hecho, es bastante frecuente esa situación en nuestra población, la deficiencia de vitamina D. Me imagino que no le midieron vitamina D. Lo otro que llama la atención aquí, doctora, es el sodio. Tiene 130, o sea, sí está cursando con hiponatremia. Sin embargo, es importante pues recordar que esto seguramente refleja algún grado de alteración de la hidratación de la paciente y que pues hay que recuperar esto, hay que hidratarla. Puede ser que se haya deshidratado por el mismo problema del proceso infeccioso. Y el potasio, de hecho, también está bajo, tiene 3.15. O sea, electrolíticamente no está muy normal, que digamos. Los lípidos están bastante aceptables. Tenemos triglicéridos, al contrario, los triglicéridos están en 242. Recuerden que la hipertrigliceridemia se presenta con frecuencia en pacientes que tienen descompensación crónica de la glucosa, y que la paciente en este momento tenga 124 de glucosa tampoco quiere decir que esté muy bien o que el control a largo plazo
realmente sea muy normal, que digamos, habría que ver cómo está el nivel de hemoglobina glucosilada. Ahora sí, doctora Aguirre, sigamos. Gracias, doctor. De hecho, su hemoglobina glucosilada creo que no lo puse porque después fue que me di cuenta estaba en 7.5. Yo creo que sí nos confirma pues su glucosa elevada en los últimos al menos 2 que 3 meses, ¿verdad? Sí, no se ha mantenido óptima. Adelante. Bueno, luego el análisis y conclusión. El diagnóstico más probable es una pielonefritis. Se apoya por la anamnesis y su clínica de puño-percusión positiva bilateral en abdomen, puntos uretrales medios inferiores positivos, poliuria, polaquiuria, dolor intenso en región suprapúbica de intensidad 9 de 10, que irradia espalda y no alivia, asociado a exacerbación de dolor localizado en fosa renal derecha, urente y que no alivia. Posteriormente, asociado al ultrasonido renal y abdominal inferior, que como ya vimos reporta pielonefritis y cistis moderada, un urocultivo para E. coli que se le hizo, que E. coli pues sería uno de los agentes etiológicos más comunes, casi que el 90% en itus, ¿sí? En su tira de orina, pues 500 leucos, 250 eritrocitos, 15 cuerpos cetónicos, su proteína fue negativo. En sedimento urinario, 26 a 30 por campo, leucos, sus campos llenos, moco, regular cantidad, bacterias abundantes. Bueno, ya vimos la hematología realmente y su química. Y bueno, en su ecografía renal, su diagnóstico fue, ambos riñones de posición normal presentan relación córtico-medular menos pronunciada, riñón izquierdo presenta moderado aumento de volumen y se observa dilatación de los conductos colectores. Apariencia de presencia de litiasis en poca cantidad. Impresión fue pielonefritis izquierda, cistitis moderada y menciona ahí otra vez síndrome de intestino irritable. Ahí le quita eso, por favor. Sí, yo se lo quito, doctor, gracias. Bueno, entonces, para plan diagnóstico diferencial, pues la primera opción fue una infección del tracto urinario, en 2 fue una colicistitis y 3 una apendicitis. Datos nuevos se le tiene que completar con un antibiograma y hemocultivo, la verdad, bueno, no se le han hecho, no se le hicieron. Para plan terapéutico, una actividad de reposo absoluto, una dieta tiene que ser hiposódica, hipograsa. Entonces, se le dio medicamento, se le dio cefixima de 400 miligramos 5 días, que fue tratamiento ambulatorio. Como la paciente sigue sintomática, se decide ingresar para tratamiento hospitalario de evaluación y se le inicia hidratación y antibioticoterapia. De ahí sí ya se le da ceftriaxona de 1 gramo intravenoso cada 12 horas y amicacina de 750 miligramos intravenoso cada 24 horas por 5 días, que según investigué sí sería el tratamiento más adecuado para una infección de E. coli resistente y de sedimento hospitalario. Usted me dirá si me equivoco. Pues no se equivoca. Lo que pasa es de que cuando uno tiene el cultivo, idealmente debería de dirigir su antibiótico-terapia según la sensibilidad que tenga o reporte ese urocultivo. Sin embargo, aquí no nos dieron la sensibilidad, ¿o sí? No, no. Entonces, si tuviéramos el perfil de sensibilidad, uno podría iniciar el tratamiento de una pielonefritis como la que tiene la paciente con este esquema, con una cefalosporina de tercera generación por vía parenteral asociada a un aminoglucósido para mejorar el espectro de acción del esquema antibiótico. Y pasados algunos días, generalmente 5 días, ya uno puede omitir el aminoglucósido y quedarse solo con la cefalosporina de tercera generación, pero de acuerdo al perfil de sensibilidad, incluso evaluar si pudiera ser conveniente cambiar a un esquema de algún antibiótico de vía oral, por vía oral, para que la paciente continúe su tratamiento de forma ambulatoria. Eso, pues, obviamente reduce los costos de atención, sea en lo público y sea en lo privado, porque pues, hay que también tomar eso en cuenta. Entonces, uno podría tomar ese tipo de conducta, pero la desventaja aquí sería que no tenemos o no contamos con la sensibilidad del cultivo. Entonces deberíamos de asumir que la paciente, primero, ya tuvo antibiótico, o sea, ya es una paciente con perfil de riesgo mayor, porque es diabética y por la edad que tiene. Segundo, tiene una infección complicada. Tercero, no contamos con el perfil de sensibilidad y ya había recibido una cefalosporina de tercera generación, solo que por vía oral.
Entonces uno debería de ser muy cauteloso si va a decidir cambiar a algo para que vaya la paciente a su casa a continuar el tratamiento antibiótico de forma ambulatoria. Pero lo ideal sería contar con la sensibilidad. Adelante, doctora. Sí, de acuerdo. Bueno, de ahí se le administra omeprazol, 2 ampollas de cloruro de potasio, un sertal compuesto, metoclopramida, PRN por náusea, acetaminofén, PRN por fiebre. Control específico, se le debe hacer una curva de glucosa y sus signos vitales cada 8 horas. Y bueno, su plan educacional, ¿verdad? Explicarle a ella la importancia de realizarle los estudios que se le están haciendo para determinar la etiología específica de esa infección y así darle un tratamiento definitivo, aparte de platicar con sus familiares. Aquí es importante aclarar que el cloruro de potasio se le está diluyendo en la solución que se le está aplicando para hidratarla, ¿va? Porque no vaya a ser que se pueda interpretar de otra forma. Hace muchos años, hace como unos 12 años tal vez, 12, 14 años, hubo una estudiante que, no voy a decir de qué universidad era, pero una estudiante que le dijo al residente, mira, ponerle 2 ampollas de KCL a esa paciente. Pero era una paciente diabética, precisamente descompensada, que llegó con cetoacidosis y la intención era ponerle el cloruro de potasio en la solución. El residente entendió eso en su mente, pero no se lo dijo claramente a la estudiante. La estudiante lo que fue a hacer fue agarrar un par de ampollas de cloruro de potasio, las cargó y se las pasó directo a la paciente por vía intravenosa, STAT. En cuestión de segundos la paciente estaba bloqueada, hizo un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente tuvo un desenlace fatal. Esta paciente sí tuvo mucho problema. La estudiante pues al final fue sancionada severamente por esta situación y creo que ya no concluyó su formación académica. O sea, uno tiene que tener mucha cautela con las indicaciones que da. Y solo quiero aclarar este punto que se está poniendo ahí para que no vaya a haber duda. Las 2 ampollas de KCL que le están poniendo son diluidas en la solución, a pasar así lento. Sigamos, doctora. Sí, doctor, gracias por esa perla. De ahí, bueno, las conclusiones, una ictus se produce en cualquier parte del sistema urinario, riñones, uretra, vejiga y uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores, vejiga y uretra, y son más frecuentes en las mujeres por su anatomía, ya que estas tienen una uretra más corta que los varones, es de 3 a 5 centímetros, varones creo que es en 20 centímetros, lo que acorta la distancia de las bacterias que deben atravesar para alcanzar hasta la vejiga. Su incidencia es mayor en mujeres, bueno, ya dijimos, habitualmente resultado de ascensión de microorganismos desde el tracto urinario inferior. De ahí que las bacterias responsables sean similares a las que producen cistitis, destacando por su frecuencia la E. coli, aproximadamente un 90%, y Klebsiella pneumoniae. 3 es de vital importancia orientar a los pacientes y al personal de salud en el uso racional de los antibióticos para posteriormente evitar resistencias a estos, con ayuda de cultivos y antibiogramas previos a su administración. 4. Tradicionalmente se ha utilizado trimetoprim, sulfametoxazol y nitrofurantoína para estos tratamientos. Más recientemente se promovió el uso de quinolonas y cefalosporinas y en la evidencia actual indica que la resistencia a diferentes grupos antibióticos va en aumento para estas bacterias, haciendo que ahora las ITU recurrentes sean pues un tema de más importancia y a veces se vuelvan complicadas. Y número 5, en pacientes diabéticos tienen riesgo aumentado de sufrir estas infecciones, inclusive se consideran en un contexto aparte pues, por el hecho simple de ser diabéticos y bueno, eso ya se consideran infecciones complicadas. De ahí aquí está la bibliografía y aquí en una breve revisión quise compartir los gérmenes más comunes en la pielonefritis aguda y su porcentaje, ¿verdad? Más común, Escherichia coli, Proteus mirabilis y Klebsiella. De ahí para abajo, Mycoplasma, Pseudomonas. Esto en infección ascendente. Y si fuera hematógena, ¿verdad? Pues Staphylococcus aureus, Candida albicans y tuberculosis, Mycobacterium. Luego acá abajo puse los principales factores de riesgo
¿verdad? Que son antecedentes de cistitis y recurrencia, cálculos renales, también una urolitiasis, reflujo vesicouretral, sí, uropatía obstructiva, hay factores metabólicos como diabetes, gota, mieloma y inmunosupresión. Y de ahí me gustó este esquema que puse aquí a la derecha de pielonefritis aguda, tratándose si es de complicada o no complicada. Sigue lo mismo de lo que ya hemos platicado, entonces no voy a entrar a detalle en él, pero me gustó como para recordar algunos datos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Excelente. Bien presentado, bastante completo, información clara, precisa y pertinente. Me parece que está bastante bien. Solo corrijamos estos datos que le pedí ahí en la presentación. Me la envía, por favor, al correo electrónico más tarde para tenerla también como parte de su evaluación, pero el caso estuvo muy bien. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta o comentario en relación a lo que estamos platicando. Yo me quedé con una pregunta. ¿La fórmula de corrección de calcio al final se le suma o se le tiene que restar? Porque Depende, doctora Marinilla. O sea, mire, pues usted lo que tiene que aplicar es la fórmula que ya explicó la doctora Aguirre, pero la voy a repetir. Es 4 menos la albúmina que midió en el paciente o la paciente. Ese resultado puede ser positivo o negativo, porque, por ejemplo, si la albúmina del paciente está en 4, si la albúmina del paciente está, en 2.8, entonces 4 menos 2.8 va a dar un resultado positivo, va a dar 1.2. Eso lo tengo que multiplicar por 0.8 y le debo sumar el calcio que me reportó en laboratorio. Y eso me da la corrección o el nivel de calcio corregido que realmente tiene el paciente. Esto es muy importante en pacientes con enfermedades crónicas o muy desgastados o que tienen varios días o semanas de estar hospitalizados porque tienden a tener hipoalbuminemia y cuando uno mide el calcio resulta que está bajo y es bastante frecuente. Incluso hay muchos pacientes que ingresan con calcios que reporta el laboratorio en 7.2 y que los llega uno a encontrar cuando pues les piden o les solicitan una interconsulta y le están poniendo gluconato de calcio. Cuando hacemos la corrección, realmente el paciente hasta hipercalcémico puede estar. Ya cuando uno corrige por nivel de albúmina sale 9.2, 9.8 y uno pues, obviamente no se justifica estarles administrando calcio de esa forma. Por otro lado, si la albúmina de la paciente está arriba de 4, entonces como en este caso, perdón, no, pero en otros casos en lo que pudiera estar arriba de 4 menos el resultado va a dar, no, en este caso sí, cabal, como la doctora explicó. En este caso la paciente tenía 10.40. Entonces el 4 menos la albúmina de la paciente, que era 4.48, si no mal recuerdo, eso nos da un resultado negativo. Ese resultado negativo lo multiplicamos por 0.8 y cuando hacemos esa multiplicación el resultado nos vuelve a dar negativo. Entonces lo que hacemos no es sumar, sino restar a el calcio que nos reportó el laboratorio. Por eso en esta paciente, cuando hicimos la corrección de 10.40 bajó a 10.04. Entonces es realmente un nivel de calcio normal. No sé si está clara la respuesta, doctora Maridia. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien. Si no existen más preguntas, vamos a ir ahora con el caso de la doctora Tellocar. Así que adelante, doctora Tellocar. Gracias, doctora Aguirre, por la presentación. Gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Adelante. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Tello y voy a presentarles un caso sobre encefalitis viral. Para comenzar con los datos generales, el paciente es Bauner Méndez Cabrera, un paciente masculino de 39 años de edad, originario y residente de Villanueva, Guatemala. Es comerciante, está casado, cursó hasta primero básico y es evangélico.
El motivo de consulta fue alteración del estado de conducta de una semana de evolución. En la historia de la enfermedad actual, el familiar refiere que hace 7 días el paciente presenta alteraciones sutiles de conducta con desorientación en espacio. 2 días se desconoce en persona, llegando a desconocer incluso a sus familiares. Estos consultan a un centro privado donde es ingresado bajo diagnóstico de infección del sistema nervioso central e inician con tratamiento antibiótico con meropenem, vancomicina y ambramicina, más antiviral con aciclovir, y al no presentar mejoría y por motivos de recursos económicos deciden referir. Se interroga y se niega historia de fiebre, pérdida de peso, cefalea, rigidez de nuca o convulsiones. En los antecedentes relevantes, en los médicos tenemos que fue diagnosticado con VIH hace 9 años. Actualmente sin tratamiento, lo abandonó en 2020 por pandemia y se encuentra en estadio 3C. En antecedentes traumáticos, fue diagnosticado con una hernia discal el 3 de enero de este año y esta le imposibilita caminar y mover las piernas. Y pues no refiere a antecedentes familiares quirúrgicos o alérgicos. El examen físico, el paciente tenía una presión arterial de 110/80, una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16, tenía una saturación de oxígeno del 98% y una temperatura de 36.5 grados. Lo positivo del examen físico, el paciente se encontraba desorientado en tiempo, espacio y persona, tenía una fuerza muscular disminuida en ambos miembros inferiores, tenía ausencia de movimientos y de contracción, tenía reflexia y la sensibilidad era muy difícil de evaluar. También tenía lesiones vesiculares y descamativas en los dermatomas D9 a D12. Entonces, listado de problemas. El primero fue alteración del estado de conducta y está en el diagnóstico diferencial a descartar una encefalitis viral, meningitis o una tuberculosis meningia. Después tenemos el inmunocompromiso adquirido con abandono de tratamiento y estadio 3C, la debilidad muscular a descartar una radiculopatía o una compresión medular. Y por último, una candidiasis orofaringia. Entonces pasamos al análisis y discusión. El diagnóstico más probable es encefalitis viral y la argumentación que apoya esta posibilidad es la alteración de estado de conciencia, de conducta que presentó el paciente, la debilidad muscular, confusión, somnolencia, la dificultad para escuchar y el sistema inmune tan débil que el paciente tiene. Otro diagnóstico probable era la meningitis, pero esta fue descartada ya que esta enfermedad desencadena signos y síntomas como dolor de cabeza, fiebre, rigidez en el cuello, vómitos, fotofobia, convulsiones, los cuales el paciente nunca presentó. Y pues con los hallazgos clínicos y los resultados obtenidos en el estudio de líquido cefalorraquídeo, ya que se le realizó una punción lumbar, se pudo confirmar el diagnóstico de encefalitis viral. Entonces, la forma que se abordó al paciente, primero fue hacer el examen físico y pues por todos los signos y síntomas y los diagnósticos probables, se decidió realizar una punción lumbar. Y para esta se solicitó un gramicultivo líquido cefalorraquídeo, un citológico, un panel de meningitis, látex para criptococo, cultivo de hongos y micobacterias, tinta china, para ver qué se podía encontrar. Aquí tengo el resultado del panel de meningitis y como único resultado positivo el virus de varicela zoster. Entonces esto era lo que confirmaba esto, y junto con el químico de líquido cefalorraquídeo se confirmaba el diagnóstico de encefalitis viral. Solo, espérenme, doctor, espera. Las encefalitis pueden tener diferentes etiologías. Una de ellas es la viral. En este caso en particular, la condición de inmunosupresión o inmunocompromiso derivado del proceso de base del paciente lo
pone en un contexto en el que pues, realmente tenemos que ser muy amplios en el diagnóstico diferencial. O sea, incluso hay pacientes que tienen 2 o hasta 3 gérmenes produciendo el proceso irritativo al mismo tiempo. O sea, pudo ser que este paciente haya tenido pues el herpes zóster que se documentó, pero también que tuviera, no sé, tuberculosis o que tuviera histoplasmosis. O sea, hay condiciones muy Incluso se atípicas. hizo prueba de antígeno histoplasma y esta estuvo negativa. No, Dice, yo sé, o sea, mi comentario va precisamente en relación a, regrese una, solo quiero ver aquí, porque usted en esta nos comentaba que se hizo la punción lumbar para obtener el líquido cerebroquídeo y confirmar el diagnóstico de encefalitis viral, pero cuando estaba explicándonos el proceso de evolución o de manejo del paciente, lo que nos estaba diciendo era que se hizo pues una gran cantidad de estudios diagnósticos relacionados con ese líquido que se obtuvo. O sea, mi comentario es básicamente para apoyar esa conducta, porque uno diría, bueno, le están haciendo de todo a ver qué le encuentra, ¿va? A ver qué sale. No, pero no es solo porque a ver qué sale, ¿va? Sino es porque el diagnóstico con estos casos en particular debe ser muy amplio, el diagnóstico diferencial, y incluso, como les comento, no siempre es solo un microorganismo el que está induciendo el problema, pueden haber 2 o hasta 3 al mismo tiempo dando el mismo cuadro clínico y que requieren un manejo específico cada uno de ellos. Así que es básicamente para, digamos, reforzar lo que usted nos comentó. Adelante, doctora. Ok. Bueno, aquí les había mostrado el panel de meningitis. Aquí se encuentra el gram y cultivo y el citológico del líquido cefalorraquídeo, donde se pudo observar que habían abundantes leucocitos polimorfonucleares y que el aspecto del LCR era sanguinolento con fibrina. El cultivo salió estéril a las 72 horas. Además... Espérenme, aquí hay otra cosa importante. Cuando usted nos dio la descripción del examen físico, nos comentó algo sobre unas lesiones en ciertos dermatomas, ¿se recuerda? Ah, sí. De esas lesiones no tiene fotos. No, doctor, yo no le tomé fotos al paciente. Va, pero fíjese que cuando ustedes tengan justo este tipo de pacientes con cuadros de encefalitis o meningoencefalitis, que tengan lesiones dermatológicas y sobre todo si continúan el trayecto de un dermatoma, casi con eso, casi que pueden establecer el diagnóstico de encefalitis por herpes virus, que fue lo que pasó al final. O sea, el aspecto del líquido cefalorraquídeo, muy característicamente con estos casos, también es de tipo sanguinolento, y al final lo único que salió positivo en todas las pruebas que se le han hecho, hasta donde vamos, es lo del virus de herpes zóster. Entonces, de varicela zoster. Y herpes en los dermatomas sí era herpes lo que tenía. Exacto, entonces uno debería de considerar que esta situación está asociada a ese tipo de afección dermatológica. Continúa, doctora. Ok, eso, además sus hemocultivos y el urocultivo realizados también estaban estériles. Y por último, el químico, el LCR, tenía un resultado de 25.4 miligramos por decilitro de glucosa, un LDH en 780 y microproteínas en 2836. Entonces, ¿cómo se abordó al paciente con el plan terapéutico? El paciente estaba con dosis de aciclovir, 400 miligramos y de cada 12 horas, fluconazol, ceftriaxona, trimethoprim, sulfamethoxazol y levetiracetam. Además, se estuvo alimentando por medio de sonda nasogástrica cuando ingresó, y cuando el paciente ya estaba más COTEP, se empezó a introducir dieta blanda. Y cuando ya el neurológico pues había mejorado bastante, ya estaba con una dieta libre. Pregunta, doctora, ¿usted qué opina qué opina de esto que nos puso aquí en el plan terapéutico? ¿Qué cosa, doctor, del plan? ¿Perdón? ¿Qué cosa del plan?
¿Qué opina de esto? O sea, porque le dieron aciclovir, le dieron fluconazol, le dieron ceftriaxona, le dieron trimestoprim sulfa, le dieron levetiracetam. ¿Está de Ajá. acuerdo con todo eso? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, la verdad sí, el aciclovir era por el herpes que presentaba. Y sí, el fluconazol estaba indicado para la candidiasis orofaringia, la ceftriaxona y el trimethoprim para la encefalitis, y el levetiracetam, a pesar de ser una... Espérame, otra vez. La ceftriaxona y el trimestoprim es para la encefalitis. Mm, ¿Por qué para la encefalitis? Ya quedamos que era de origen viral. Que conste que yo no estoy diciendo que no. O sea, yo no estoy diciendo que no esté bien que se lo den, pero lo que quiero saber es qué opina usted y si está de acuerdo, por qué está de acuerdo con que se lo hayan dado. Aquí dice que todas iniciaron el 22 de febrero. sí, su fecha de ingreso. Va, ahí le empezaron todo, pero ¿usted qué opina y por qué estaría de acuerdo o por qué Bueno, no la estaría de verdad, acuerdo con alguna? aunque la ceftriaxona más que todo es pues la cefalosporina que se usa para bacterias sí, gram negativas, ¿no? Y pues, Mire, la ceftriaxona se utiliza cuando uno piensa que un paciente tiene meningitis bacteriana. Tiene un espectro de acción aceptable contra neumococo, que es la principal causa de meningitis bacteriana en el mundo. No es la única, pero es la más frecuente. También puede haber, pues, meningitis por meningococo, puede haber meningitis por, incluso estafilococo, pues, si el paciente tiene antecedente de trauma craneoencefálico, cirugía, qué sé yo. El punto es el siguiente. Le dejaron ceftriaxona y trimethoprim. Con lo del fluconazol estoy de acuerdo por lo que usted ya nos explicó de la candidiasis orofaringia, o sea, de acuerdo, perfecto. Pero yo pienso que le dejaron todo ese montón de cosas, de esquema como antibiótico múltiple, porque al ingreso es imposible saber si el paciente solo tiene la infección o el problema de origen viral, o si además tiene esas otras cosas que yo le comentaba que deben formar parte del diagnóstico diferencial. O sea, solo con el examen físico uno no puede decir que un paciente, sobre todo si tiene inmunocompromiso adquirido, uno no puede decir que el paciente solo tenga una cosa. Entonces yo creo que sí estaría de acuerdo, yo en lo particular, en darle un abordaje así de amplio, pero cuando uno ya cuenta con más elementos de juicio, como el panel que nos presentó usted de líquido cefalorraquídeo, donde lo único que estaba positivo era lo de la varicela, zóster, entonces uno ya se queda con un tratamiento más dirigido, más específico, y debería de ir omitiendo o cambiando el tipo de medicamento adicional que está utilizando. Este paciente al final, yo no recuerdo si nos presentó algún recuento de CD4 acá. no, doctor, pero el último, bueno, tenía uno en 2019 de 145 CD4 y... Y él abandonó tratamiento. sí, por pandemia. Y a principios de marzo también se le hizo un nuevo conteo y si mal no recuerdo, estaba en 37 o 39. Exacto, entonces miren, estos pacientes, aunque no tuvieran ciertas condiciones, deben recibir profilaxis precisamente contra algunas cuestiones, por ejemplo, contra neumocistis Girovechi. Estos pacientes tienen que tener profilaxis para que evitemos que desarrollen infecciones adicionales. Entonces, hay que evaluar precisamente su condición general, el recuento de CD4, para decir qué tanta profilaxis le vamos a estar dando y durante cuánto tiempo se la vamos a proporcionar. Pero yo pienso que en un principio estuvo bien todo lo que le dieron. Lo del levetiracetam fue porque convulsionó. Pues no decía nada de que hubiera convulsionado, o sea, y también se me había hecho raro que estuvieran en las indicaciones, pero se le administraba. Porque pareciera como que o convulsionó en algún momento o antes ya convulsionaba, no sé. El levetiracetam es un buen antiepiléptico, o sea, es uno de los antiepilépticos de elección en la actualidad, incluso antes que ácido valproico. Es muy eficaz, tiene relativamente menos efectos neurológicos sistémicos que, comparativamente hablando, contra, por ejemplo, fenitoína o incluso peor contra fenobarbital, ¿no? Que deprime mucho el estado neurológico de los pacientes. O sea, es un buen antiepiléptico, pero no sé, tal vez fue porque lo vieron convulsionando en la emergencia, no sé, o pensaron que estaba convulsionando, puede ser.
Ahora, cuando uno ya va viendo que el paciente va evolucionando de forma satisfactoria, debe ir seleccionando qué le va a ir quitando o qué le puede variar. Lo del trimestoprim creo que sí se lo dejaron por profilaxis, creo. Ahora lo del ceftriaxona, o sea, ahorita ya no tendría sentido, y sobre todo cuando empezó ya a mejorar. Sigamos, doctora, por favor. Ok, está bien. Y también para agregar, solo porque va a pasar antes, ahorita conclusiones, por la debilidad muscular que tenía, se realizó una consulta a neurología, lo evaluaron y todo, se solicitó una resonancia magnética cerebral y cervical, ya que él ya poseía una resonancia magnética previa, y era porque Neuro quería descartar una mielitis transversa, la cual al final sí fue el diagnóstico del paciente. Y pues como ya antes de darle egreso, pues solo sé que le estaban dando terapia y que le iban a dar seguimiento por COVID, si no estoy mal. Sí, recuerden que estas infecciones virales también pueden dar mielitis transversa. O sea, sí tenía mielitis transversa. Sí, doctor, sí tenía. Ok. Ok, como conclusiones, la encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral asociada a disfunción neurológica. Esta puede deberse a una gran variedad de causas, tanto infecciosas como autoinmunes. Ahora, las causas infecciosas constituyen aproximadamente el 50% de las etiologías identificables, siendo las más frecuentes el virus del herpes simple 1. Esta es la primera causa, encefalitis esporádica. La segunda es la del virus de varicela zoster, que es la que tenía el paciente. Y por último, es una patología que requiere de gran sospecha diagnóstica, ya que tiene una similitud tan grande con otras patologías que afectan al sistema nervioso central, y por esto es que se utiliza la punción lumbar como el principal método diagnóstico para la examinación del líquido cefalorraquídeo y las características de este. También se solicitan estudios de imágenes, siendo la resonancia magnética la principal. Y como revisión del tema de encefalitis, hay que recordar que siempre hay características típicas del LCR cuando se trata de una infección viral en el sistema nervioso central. Puede haber pleocitosis, que es de 0 a 500 células por microlitro, y generalmente son de predominio linfocítico, aunque en las primeras 24 a 48 horas de la infección puede haber predominio de neutrófilos. La presencia de hematías puede indicar encefalitis por virus de herpes simple, y la ausencia de pleocitosis no excluye el diagnóstico de encefalitis. También en el LCR puede haber proteinorraquia, ya sea moderadamente elevada o normal, una glucorraquia que suele ser normal y puede estar descendida en infección por virus de herpes simple, y la tinción de Gram va a ser negativa. Además, hay criterios diagnósticos de encefalitis. Hay mayores y menores. Los mayores, que son imprescindibles, en estos entran lo que es la encefalopatía, una alteración del estado mental, ya sea disminución del nivel de conciencia, letargia o cambios en la personalidad de al menos 24 horas de evolución, sin otra causa identificada. Y los criterios menores son fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados en las 72 horas previas o tras el inicio de la clínica, crisis convulsivas parciales o generalizadas, focalidad neurológica de aparición reciente, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, alteración del electroencefalograma y alteración en el parénquima cerebral en los estudios de imagen. Para una posible encefalitis, tiene que haber un criterio mayor, más 2 criterios menores, y en una probable encefalitis 3 o más criterios menores. Y eso sería todo, doctor. Muy bien. Pienso que está bastante completa la presentación, bien orientado. No tengo más preguntas que las que ya le formulé. No sé si alguien del auditorio tiene algún comentario o pregunta adicional para la doctora o para mí.
De no ser de esta forma, pues ya vamos a dar por terminada la actividad del día de hoy. Los casos estuvieron bastante interesantes. En su caso, doctora, ¿qué nos faltaría con la presentación? Porque todo estaba bien. Esta presentación me la manda así como está, porfa, y ya la dejo archivada, ¿ok? Que estén muy bien, doctoras. Mañana nos vemos para la clase, la primera parte de la clase de diabetes mellitus. Doctora Rodríguez, adelante. Bueno, levantó la mano y se salió. Entonces nos vemos mañana para la clase de primera parte de diabetes mellitus. Cuídense bastante y estaremos por acá el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós. Feliz tarde, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Doctor, disculpe. Adelante, ¿quién habla? Doctora Katica. Yo había levantado la mano, pero tuve un problema de conexión ahorita y me sacó de la reunión. Ya. ¿Qué pasó? Es que fíjese, doctor, que a mí me Espera, toca presentar.